Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a trabajar una guía normativa clave para resolver los supuestos de la parte de recursos administrativos de la Ley 39/2015. Y ya te digo una cosa desde ya, este tema lo tienes que llevar muy bien preparado, porque es nuclear dentro de cualquier oposición en la que caiga la Ley 39 y porque no te van a preguntar los recursos administrativos de una forma aislada o teórica. Te lo van a preguntar mezclándolo con cuestiones como un acto dictado por un órgano concreto, una resolución que pone fin o no a la vía administrativa, un recurso de alzada, un recurso potestativo de reposición o extraordinaria de revisión, una solicitud de suspensión, una notificación, un silencio administrativo o la posibilidad de ir después a la jurisdicción contenciosa administrativa, si se pone fin a la vía administrativa. Aquí además, tienes que saber evidentemente que existen recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y recurso extraordinario de revisión. Hay que saber cuándo procede cada uno de ellos. Hay que saber si el acto pone fin o no a la vía administrativa. Hay que saber qué órganos resuelve. Hay que saber los plazos, importantísimo. Tengo un montón de esquemas con todos los plazos de la Ley 39 que te pueden venir muy bien. Están en Patreon y de hecho lo puedo adjuntar aquí también. Hay que saber qué pasa si la administración no contesta. Hay que saber qué ocurre si, además, el interesado pide la suspensión de la ejecución del acto impugnado, como ya hemos visto en algún examen oficial. Por eso, esta guía está pensada para una cosa muy concreta, que es aprobar el supuesto práctico. Punto. No voy a estar, para eso tienes otros vídeos en los que te van explicando artículo por artículo y tal. No. Aquí, no, para eso ya tienes el BOE. No vamos a estudiar la ley 39 artículo por artículo. Está pensada para saber qué artículos tienes que llevar para el supuesto práctico y para poder superarlo. Cómo ordenarlos, cómo utilizarlos cuando te pregunten por recursos administrativos y hacerlo bien. Además, he incluido, lo más importante de todo, ejemplos prácticos reales, ejemplos prácticos que he extraído de los exámenes oficiales y los he incrustado dentro de esta guía para que los tengas como ejemplos, que ahora lo vamos a ver, para que vayas viendo cómo se preguntan y tal, no que me lo haya inventado yo, sino que lo he extraído de la propia página del INAP. La clave es saber reconocer el patrón cuando lo ves en el examen, cuando lo veas en el examen. Vamos a partir del fundamento constitucional a la hora de empezar a redactar el supuesto, que vamos a tocar principalmente 4 artículos de la Constitución para dar inicio a todo esto. No tienen por qué ser los 4, puede ser uno, puede ser otro, dependiendo del que sea más pertinente en ese momento. Artículo 103 de la Constitución, sometimiento de la Administración a la ley y al derecho. Bastante comodín porque nos sirve prácticamente para cualquier situación. Después, artículo 105, apartado C, que ya nos dice directamente la regulación legal del procedimiento administrativo, que nos da pie a la ley 39. Después, artículo 106.1, que nos habla del control judicial de la actuación administrativa. Y luego nuestro querido 149.1.18a, que ya nos habla de la competencia exclusiva del Estado sobre el procedimiento administrativo común. Dicho todo esto, habiendo hecho esta entrada de la Constitución al supuesto práctico, que siempre es vital y la Comisión Permanente de Selección lo valora muchísimo, así lo demuestran los ejemplos que han subido de lo que consideran que son las mejores respuestas ante sus ojos, ejemplos que puedes descargar de la página del INAP y si no me los pides y yo te los mando, te digo dónde están. Siempre ponen una reserva constitucional primero antes de pasar a hablar de la ley 39. Artículo 149.1.18a. La competencia exclusiva del Estado sobre el procedimiento administrativo común, que se materializa a través de la ley 39/2015. Y a partir de aquí ya entramos en los artículos 112 a 126 de la ley 39, que son los que regulan todo este sistema de recursos administrativos. Además, vamos a trabajar el esquema que realmente sirve para el examen. Primero, identificar qué acto se impugna. Después, comprobar si el acto es recurrible. Después, ver si pone fin o no a la vía administrativa. A continuación, debemos determinar si procede alzada, reposición o excepcionalmente revisión. Por eso es recurso extraordinario, porque no es uno de los recursos ordinarios. Está claro, ¿verdad? Es para situaciones excepcionales. Y finalmente vamos a cerrar con el plazo, el órgano competente, el sentido del silencio, la suspensión y la posible vía contenciosa administrativa. Además, vamos a ver alguna de las trampas más importantes de este tema, la diferencia entre silencio del recurso y silencio de la suspensión. Ha caído en un examen. El recurso
Como regla general, si pasan, en el recurso de alzada, si pasan 3 meses sin resolver, se entiende desestimado. Pero si se solicita la suspensión del acto recurrido y pasa un mes sin resolución expresa, la ejecución del acto sí se entiende suspendida. Esto es un matiz que, bueno, cuando cayó seguro que se llevó a muchas personas por delante porque podía llevar a confusión. Pero eso no te va a pasar a ti porque estás aquí viendo esta guía, donde vamos a verlo todo. Esa diferencia puede decidir una pregunta entera, entonces por eso considero que es importante. Así que vamos a trabajar esta guía con un enfoque muy práctico. La idea es que cuando aparezca un supuesto de recursos administrativos no tengas que improvisar. Tienes que saber seguir esta ruta que te voy a marcar aquí. Acto recurrible, fin o no a la vía administrativa, recurso procedente, plazo, órgano, silencio, suspensión, notificación y vía posterior. Si dominas este esquema no te van a pillar nunca con una pregunta de recursos administrativos. Así que vamos con la guía. Bien, lo primero que tenemos que tener claro es que tenemos que partir con una redacción y es la que yo te propongo aquí. Esto, lo que te digo aquí es unos pequeños párrafos, como te pongo siempre, que te pueden servir como una introducción, pero ojo, no tienes que decirlo todo así tal cual. Tienes que adaptarlo al supuesto y a lo que te estén preguntando. Si no va a parecer que estás soltando teoría que te has llevado preparada y eso es lo peor que puede pasar. Siempre tienes que estar haciendo referencia al enunciado, la situación, así te aportan o no información suficiente para profundizar sobre un tema, etcétera, etcétera. Que si estás viendo mis supuestos prácticos, que ya tengo casi 50 subidos en Patreon, pues ya verás que siempre te repito lo mismo porque es muy importante y ya lo debes tener interiorizado. La cuestión, vamos a empezar con la redacción, que podría ser algo así como: la cuestión versa sobre el régimen jurídico de los recursos administrativos. La cuestión imaginaria que nos están haciendo, ¿vale? Yo ya empiezo respondiendo. Especialmente lo relativo a los actos recurribles, los actos que ponen fin a la vía administrativa, el recurso de alzada, el recurso potestativo de reposición, el recurso extraordinario de revisión, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, la audiencia de los interesados, la resolución de los recursos, el cómputo de sus plazos y la posterior posibilidad de acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Habría que elegir una de estas situaciones, dependiendo cuál nos estén preguntando. ¿Se entiende, verdad? Y podríamos continuar con directamente esto y luego diciendo que su fundamento se encuentra en la Constitución, o hablando de la Constitución y después de la Ley 39. Esto es indiferente según el estilo de cada uno. Por ello, debe acudirse fundamentalmente a la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En adelante, y le pones la abreviatura que tú quieras para no tener que estar diciendo el nombre de la ley completo cada vez. Especialmente sus artículos 112 a 126, así como, en su caso, a la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público. Por si hay alguna cosilla que queramos mencionar ahí, que ya he visto algunas cosas que sí se pueden preguntar. Recusación, abstención, temas que pues mencionas el concepto, el principio, y que luego nos da pie a hablar ya del procedimiento, que es en lo que se diferencian la Ley 39 y la Ley 40. Ley 40, principios, definiciones, y Ley 39 ya, pasar a la acción. Y después, ¿qué pasa si se pone fin a la vía administrativa? La normativa aplicable a la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Que ya te he comentado, que básicamente es artículo 46, saber que son 2 meses para acudir y que nuestros derechos siguen amparados pese a que se ponga fin a la vía administrativa. Nosotros podemos seguir recurriendo en la vía jurisdiccional. Y poco más de esta parte, ¿vale? Ya lo he dicho en la guía anterior, que no he visto mucho más de esto. Si tenemos esto claro, podemos defender bien cualquier cuestión que nos pregunten al respecto de esta parte. Al final estamos en una posición de derecho administrativo. Entonces, bueno, esto se ve más de pasada. Su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 103 de la Constitución española, que impone a la Administración el sometimiento pleno a la ley y al derecho y su actuación al servicio objetivo del interés general. En el artículo 105c, que remite a la ley, a la regulación del procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, y en el artículo 106.1, que atribuye a los tribunales el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa. Asimismo, debe tenerse en cuenta el artículo 149.118a,
nuestro querido comodín de siempre, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases del régimen jurídico, de las administraciones públicas y el procedimiento administrativo común. Ya sabemos que el 149.1.18a habla de un montón de cosas donde podemos enmarcar preguntas de contratos, de recursos humanos, de responsabilidad patrimonial, un montón de cosas. Por eso se menciona tanto. El desarrollo legal básico se contiene en la Ley 39/2015, cuyo artículo 1 delimita su objeto: regular los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, el procedimiento administrativo común, los principios de la potestad reglamentaria y la iniciativa legislativa, así como el sistema de revisión de los actos en vía administrativa. Todo esto, aunque te lo sepas de memoria, tienes que ser capaz de discernir qué es pertinente y qué no para responder en el supuesto práctico y no soltar todo esto, evidentemente. Tienes que ir a por las piecitas que te encajen en el supuesto y soltarlas de una forma coherente con el enunciado. Importantísimo esto, ¿vale? Enunciado. Enunciado y preguntas, porque muchas veces el enunciado no tiene tanto que ver con lo que tienes que responder como las preguntas. O a veces hay preguntas que son enunciados encubiertos, como yo les llamo. El enunciado nos dice una cosa y luego la pregunta es como una pregunta larga que ya incluye el enunciado, que no hace referencia en nada al enunciado de arriba. Cuidado con esto también. Por eso hay que leer siempre muy bien el enunciado y muy bien las preguntas. Y saber qué es lo que hay que sacar de cada una de ellas. Primer punto, marco general de los recursos administrativos. El régimen general de los recursos administrativos se contiene en el capítulo segundo del título quinto de la Ley 39/2015 bajo la rúbrica Recursos administrativos. Este régimen comprende los principios generales de los recursos, la determinación de los actos recurribles, las causas de inadmisión, la suspensión de la ejecución, la audiencia de los interesados, la resolución del recurso, la pluralidad de recursos administrativos y la regulación concreta del recurso de alzada, recurso potestativo de reposición y del recurso extraordinario de revisión. En un supuesto práctico, antes de determinar qué recurso procede, debes identificar ¿qué acto se impugna? Si el acto es recurrible, si pone fin o no a la vía administrativa. Importantísimo esto. ¿Qué órgano dictó el acto? Si existe delegación de competencias. ¿Cuál es el plazo de interposición? ¿Ante qué órgano debe presentarse? ¿Qué plazo tiene la administración para resolver? ¿Y qué efectos produce la falta de resolución expresa? Lo vamos a ver ahora. Actos recurribles. El punto de partida debe situarse en el artículo 112 de la Ley 39. Contra las resoluciones y los actos de trámite cualificados podrán interponerse los recursos de alzada y potestativo de reposición, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48. Muy importante esto, y también te voy a incluir una tabla que tengo con una regla de memorización de las causas de nulidad. Y por descarte vas a sacar las causas de anulabilidad del 48. Importantísimo también. Bueno, ¿qué te voy a decir? Son 25 páginas de guía con una de portada y una de fuentes normativas, por lo tanto son 23 páginas. Estamos conteniendo todos los recursos aquí, entonces todo lo que vayas a ver aquí es importantísimo. Voy a dejar de decirlo porque si no voy a pasarme todo el rato diciendo esto es importantísimo, esto es importantísimo. Todo lo que veas aquí es importantísimo, ¿vale? No todos los actos de trámite son recurribles de forma autónoma. Solo lo son los llamados actos de trámite cualificados. Son actos de trámite cualificados aquellos que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, delimitan la imposibilidad de continuar con el procedimiento, producen indefensión o causan perjuicio irreparable a los derechos e intereses legítimos. Por tanto, en un supuesto práctico debes comprobar si estamos ante una resolución definitiva o ante un acto de trámite cualificado. Si se trata de un simple acto de trámite, como regla general no podrá recurrirse separadamente, aunque la oposición al mismo podrá alegarse al impugnar la resolución que ponga fin al procedimiento. Asimismo, debe recordarse que las disposiciones administrativas de carácter general, es decir, los reglamentos, esto significa reglamento, ¿recuerdas la pirámide normativa? Pues disposición administrativa de carácter general significa reglamento. Yo tardé tiempo en saberlo y te puede generar mucha confusión, ¿vale? Tenemos reglamento, ley orgánica, todo esto. Pues esto es un reglamento. No son recurribles en vía administrativa.
Contra ellas cabrá recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de que los recursos contra actos administrativos fundados únicamente en la nulidad de una disposición general podrán interponerse directamente ante el órgano que dictó dicha disposición. Motivos de impugnación. Los actos administrativos pueden fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad de pleno derecho o anulabilidad, 47 y 48. La nulidad de pleno derecho se regula en el artículo 47 y afecta a los supuestos más graves. Entre otros, son nulos de pleno derecho los actos que lesionen derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio, los que tengan contenido imposible, los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de esta, los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, los contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos sin reunir los requisitos esenciales para ello, y los demás supuestos establecidos expresamente por una disposición con rango de ley. ¿Y todo este pedazo de rollo cómo te lo puedes aprender? Pues con esta tabla que yo tengo aquí. Pues bien, todo este pedazo de rollo lo he resumido en esta imagen que tienes aquí, que es una historia, porque yo memorizo mucho mejor con imágenes que con simple texto jurídico. Entonces, a mí me funciona. Si te funciona, genial. Yo te lo adjunto ahí. Un futbolista se lesiona y se queda en paro. Su entrenador le dice que es un incompetente y que es imposible que vuelva a jugar. Enfadado, golpea al entrenador y le ponen una sanción penal, porque pegar incumple lo legalmente establecido. En el calabozo le ofrecen un café expreso y le dicen que un juez le aplicará la ley en el juicio. Y aquí tienes toda la sucesión de acontecimientos, ¿vale? Cómo va sucediendo todo. Se lesiona, incompetente. Entonces, aquí tienes la frase, se lesiona y se queda en paro, es un incompetente, dictados por órgano manifiestamente incompetente, es imposible que vuelva a jugar, contenido imposible. ¿Contenido imposible qué es? Contenido imposible es que te multen por tener desnutrido a tu unicornio. Eso es un contenido imposible, porque no existen los unicornios, ¿vale? Ejemplo un poco extremo, pero bueno. Los que sean constitutivos de infracción penal le ponen una sanción. Los dictados prescindiendo del procedimiento legalmente establecido incumplen lo legal. Todo está aquí. Los actos expresos contrarios al ordenamiento jurídico, café expreso, y cualquier otro que establezca la ley. Pero es que además de esta imagen tienes esta, donde te señalo las partes importantes. Lesión en amparo, incompetente, imposible, penal, legalmente establecido, expresos o ley. Estas son las palabras clave y por descarte ya sacas los que son anulables, ¿vale? Todo lo que no sea esto, anulable. Que ahora los vamos a ver. La anulabilidad se regula en el artículo 48. Esto te lo voy a adjuntar, ¿vale? Por si te sirve. Si ya me has visto, si has visto mis vídeos, ya estarás cansado de ver esta imagen porque la pongo siempre. Pero si es la primera vez que me ves, pues ahí lo tienes y te va a venir genial. Entonces, son anulables los actos de la administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Y esta es la que siempre nos ponen porque suena a nula. Pero no, es anulable. Son cosas que son un poco menos graves y que se pueden subsanar. En el supuesto práctico conviene no limitarse a decir que cabe recursos, sino indicar cuando proceda que el recurso podrá fundarse en motivos de nulidad o anulabilidad. Eso ya nos da mucho más poder y mucha más capacidad de comprensión de la materia que estamos trabajando. Actos que ponen fin a la vía administrativa. Artículo 14 de la Ley 39. Te lo tienes que saber como si fuera la palma de tu mano. Una de las claves del sistema de recursos administrativos es determinar si el acto pone fin o no a la vía administrativa. Debe acudirse al artículo 114 que enumera los actos que ponen fin a la vía administrativa, que son las resoluciones de los recursos de alzada, las resoluciones de los procedimientos a que se refiere el artículo 112.2, las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que la ley establezca lo contrario. No hay superior jerárquico, fin a la vía administrativa. Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la consideración de finalizadores del procedimiento, llegamos a un acuerdo, a un pacto con la administración, se termina el procedimiento. La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, muy importante esto porque nos puede caer un supuesto de responsabilidad patrimonial, ya hemos visto uno hace poco, bueno, hemos visto muchos.
la resolución de los procedimientos complementarios en materia sancionadora y las demás resoluciones de órganos administrativos cuando una disposición legal o reglamentaria así lo establezca. ¿Vale? Entonces, esto es fin a la vía administrativa, muy importante. En el ámbito de la AGE pone fin a la vía administrativa los actos y resoluciones de los miembros y órganos de gobierno, de los ministros, secretarios de Estado, en el ejercicio de las competencias que tienen atribuidas los órganos de los que son titulares, así como los hermanados de órganos directivos con nivel de director general o superior en relación con las competencias que tengan atribuidas en materia de personal. Esta determinación es esencial. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, procede recurso de alzada. Si el acto pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, es decir, voluntario, no es preceptivo, no es obligatorio, es potestativo, puedes ponerlo o no, o acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa, si pone fin, ¿vale? Esta distinción, que parece una tontería, te la tienes que grabar a fuego. Si no pone fin, recurso de alzada. Fíjate, imagínate que es una escalera y sigues subiendo, porque se alza, porque vas al superior. Pero si pone fin, contra el mismo órgano que dictó el acto, recurso potestativo de reposición. Otra vez se lo preguntas, al mismo. Y si no, juzgados. Delegación de competencias y recursos. Aquí es donde entramos un poco en Ley 40, que nos habla de la delegación de competencias, la Ley 40. Concretamente su artículo 9. Cuando el supuesto mencione que el acto ha sido dictado por delegación, puede pasar, ha pasado ya en un examen oficial, debe acudirse al artículo 9 de la Ley 40, Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. Los actos dictados por delegación deberán indicar expresamente esta circunstancia y se considerarán dictados por el órgano delegante. Mucho cuidado con esto. ¿Vale? El órgano delegante es quien dicta el acto. Esta regla es decisiva a efectos de recursos. Por tanto, no basta con mirar qué órgano firma formalmente el acto. Debe identificarse el órgano que ha delegado la competencia. Cuidado que no nos líen con esto en el enunciado. Si, por ejemplo, una directora general dicta una resolución por delegación de una ministra, el acto se entiende dictado por la ministra. Esto está extraído tal cual de un supuesto práctico. En consecuencia, al tratarse de un acto de una ministra, pone fin a la vía administrativa. Por tanto, no procede recurso de alzada, sino recurso potestativo de reposición o recurso contencioso administrativo. En el supuesto práctico, esta es una trampa frecuente. El órgano que firma puede parecer inferior jerárquicamente, pero si actúa por delegación de un órgano cuyos actos ponen fin a la vía administrativa, como un ministro, el régimen de recursos cambia. Mucho cuidado con esto, ya lo han preguntado. Recurso de alzada. Se regulan los artículos 121 y 122. Procede contra resoluciones y actos de trámite cualificados que no pongan fin a la vía administrativa. Se interpone ante el órgano que dictó el acto que impugna o ante el órgano competente para resolverlo. El órgano competente para resolver el recurso de alzada es el superior jerárquico, por eso es alzada, del órgano que dictó el acto impugnado. Si el recurso se interpone ante el órgano que dictó el acto, este deberá remitirlo al competente para resolverlo en el plazo de 10 días. Otro plazo que tenemos aquí en recurso de alzada que hay que saberse por si acaso, junto con su informe y una copia completa y ordenada del expediente. El plazo para interponer el recurso de alzada será de un mes si el acto es expreso. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de alzada en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de alzada será de 3 meses, como vas a ver en las tablas que te voy a adjuntar aquí para que te lo descargues también. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga de resolución, se podrá entender desestimado el recurso, salvo que el supuesto previsto en el artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39. Silencio administrativo, lo tenemos ahí, vete a revisarlo, es muy importante. Contra la resolución de un recurso de alzada no cabrá ningún otro recurso administrativo ordinario, salvo el recurso extraordinario de revisión, cuando concurra alguno de los supuestos previstos legalmente. Otra frase con la que caemos como moscas todos, porque nos dice que no cabe otro recurso administrativo ordinario, salvo el recurso extraordinario de revisión, que es en supuestos legalmente tasados que son extraños, es decir, tienen que suceder una serie de circunstancias para que
procede este recurso. Entonces, bueno, esta frase te la tienes que memorizar así, punto, y no hay más, y la repites hasta que la grabes a fuego en tu memoria. Bien, continuamos. Recurso potestativo de reposición. Potestativo. Ya lo dice el propio nombre del recurso. El recurso potestativo se regula en los artículos 123 y 124 de la Ley 39. Procede contra los actos administrativos que pongan fin a la vía administrativa, como vimos antes. Tiene carácter potestativo, lo que significa que el interesado puede elegir entre interponerlo o no, es voluntario, o acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. Se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto impugnado. Es como reponerlo otra vez. Otra vez te lo repito, a ver si esta vez me lo aceptas. El plazo para interponer el recurso de reposición será de un mes si el acto es expreso. Si el acto no fuera expreso, el solicitante y otros posibles interesados podrán interponer recurso de reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición será de un mes. ¿Sí? Entonces tenemos un mes, un mes. Ya es diferente de lo que teníamos aquí, que es un mes, 3 meses en alzada, ¿vale? Pero te voy a poner la tabla para que lo veas ahí y lo vas a ver clarísimo y no vas a dudar nunca. Contra la resolución de un recurso de reposición no podrá interponerse de nuevo dicho recurso, porque como te dije, estás recurriendo ante el mismo órgano. Si se pudiese interponer otra vez este recurso sería como otra vez, otra vez, otra vez y así hasta el infinito. Entonces no se puede. Además, si se interpone recurso potestativo de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso administrativo hasta que el recurso de reposición sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta, haya transcurrido el plazo sin resolución expresa. Por tanto, en un supuesto práctico debe indicarse que el interesado tiene dos alternativas. Interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o acudir directamente al recurso contencioso administrativo en el plazo de 2 meses. Artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, si el acto es expreso. Y luego, bueno, tenemos ahí unos temas de si el acto no fuera expreso, nos dice la ley que hay 6 meses, pero la jurisprudencia nos dice que esto ya no está sin efecto porque atenta contra nuestros derechos y tal. Pero eso ya es otro tema. Continuamos. Recurso extraordinario de revisión. Regulado en los artículos 125 y 126. Procede contra actos firmes en vía administrativa y solo puede interponerse cuando concurra alguno de los motivos tasados legalmente. No es un recurso ordinario, por eso se llama extraordinario, ni una segunda oportunidad para discutir cualquier cuestión jurídica. Su carácter es extraordinario, como dice su propio nombre, por lo que solo procede en los casos expresamente previstos en la ley. ¿Qué casos son? El recurso extraordinario podrá interponerse cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias, y tenemos que al dictar el acto se hubiera incurrido en un error de hecho que resulte de los propios documentos incorporados al expediente, que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida, que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme anterior o posterior a aquella resolución, que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible, y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. Fíjate que tenemos 2 veces aquí sentencia judicial firme, o sea, no sirve con que yo digo que hay prevaricación y ya está, o que estoy protestando y tal, no, necesitamos sentencia judicial firme. El plazo será de 4 años desde la fecha de notificación de la resolución impugnada cuando el recurso se funde en un error de hecho, es decir, en este de aquí. Tenemos A, B, C y D. Así lo vas a tener en la tabla que te voy a enseñar aquí, de hecho para que la veamos ya, porque la tengo aquí medio preparada. Los recursos. Bien, aquí la tenemos. Fíjate. Tenemos los 4 años del error de hecho. Es que tengo una que es mejor todavía.
porque esta es solo del recurso extraordinario de revisión. Tengo para todos, pero bueno, como aquí tenemos esto bien descrito, tenemos el error de hecho que es el apartado A. Y aquí son 4 años. En el resto, en B, C y D, son 3 meses. De ahí la confusión, normalmente, ¿vale? Entonces, error de hecho 4 años, para el resto de motivos 3 meses. Y estas tablas te van adjuntas, así que genial. Bien, entonces, 4 años y luego para el resto, 3 meses a contar desde el conocimiento de los documentos o desde la sentencia judicial, desde que quedó firme la sentencia judicial. El órgano competente para resolver será el órgano administrativo que dictó el acto impugnado. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso extraordinario de revisión será de 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin haberse dictado y notificado resolución, se tendrá desestimado el recurso. Suspensión de la ejecución del acto impugnado. La suspensión de la ejecución del acto impugnado se regula en el artículo 117. La regla general es que la interposición de cualquier recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano competente para resolver el recurso podrá suspender de oficio o a solicitud del recurrente la ejecución del acto impugnado cuando concurran determinadas circunstancias, que ya las han preguntado también. Para acordar la suspensión, debe ponderarse de forma razonada el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. La suspensión podrá acordarse cuando la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación, o cuando la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el 47, por eso es tan importante sabérselas. ¿Qué son perjuicios de imposible o difícil reparación? Pues que hayas construido un muro ilegal en tu casa y tengan que derrumbarla entera. Pues antes de que sea ejecutivo el acto, tú puedes solicitar la suspensión porque si derrumban tu casa ya tiene imposible reparación porque la han destruido, ¿vale? Por poner el ejemplo más gráfico y más brutal para que no se te olvide más. Pero puede haber 100.000 circunstancias más que entren dentro de esta categoría. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si, transcurrido un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre la misma, el órgano competente no ha dictado y notificado resolución expresa al respecto. Esta regla es especialmente importante en el supuesto práctico. El silencio sobre la solicitud de suspensión produce un efecto favorable para el recurrente, porque la suspensión se entiende concedida. Al dictar el acuerdo de suspensión podrán adoptarse medidas cautelares para asegurar la protección del interés público o de terceros y la eficacia de la resolución o del acto impugnado. La suspensión se prolongará después de agotada la vía administrativa cuando, habiendo solicitado previamente el interesado, exista medida cautelar y sus efectos se extiendan a la vía contenciosa administrativa. Si el interesado interpone recurso contencioso administrativo solicitando la suspensión administrativa se mantendrá hasta que el órgano judicial se pronuncie sobre la solicitud. Oye, miren, me van a derrumbar la casa, solicito suspensión. Me la conceden, pues se suspende el acto. En este caso, si es un acto ejecutivo de ir a derrumbar la casa, ¿vale? Que entraría dentro de los medios de ejecución forzosa del artículo 100 y siguientes: premio sobre el patrimonio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva, compulsión sobre las personas. En este caso sería ejecución subsidiaria, es decir, mandan a alguien para que destruyan nuestra casa, ¿vale? Normalmente pagándolo nosotros además. Entonces, continuamos con audiencia de los interesados en vía de recurso. El artículo 118 regula la audiencia de los interesados en la tramitación de los recursos administrativos, cuando hayan de tenerse en cuenta nuevos hechos o documentos no recogidos en el expediente originario que pongan de manifiesto a los interesados para que, en un plazo no inferior a 10 días ni superior a 15, plazo importante, formulen las alegaciones y presenten documentos y justificaciones que estimen procedentes. No se tendrán en cuenta en la resolución los recursos, hechos, documentos o alegaciones del recurrente cuando, habiendo podido aportarlos en trámite de alegaciones, no lo haya hecho. Tampoco tendrá carácter de documento nuevo el recurso, los informes y las propuestas ni los documentos que los interesados hayan aportado al expediente antes de recaer la resolución impugnada. Si hubiera otros interesados, se les dará traslado del recurso para que, en el plazo citado,
aleguen cuanto estimen procedente. En un supuesto práctico, este precepto puede ser importante si se incorporan nuevos documentos en vía de recurso o si aparecen terceros interesados afectados por la resolución, y nos lo tendrían que decir expresamente en el enunciado o en la pregunta. Resolución del recurso. Artículo 119. La resolución del recurso estimará en todo o en parte. Desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión. O sea, te admito un poquito todo, lo desestimo completamente o ni siquiera lo admito a trámite. Cuando exista vicio de forma y no se estime procedente resolver sobre el fondo, se ordenará la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido, sin perjuicio de que eventualmente pueda acordarse la convalidación de actuaciones. Es decir, si algo de lo que hemos hecho sirve, lo convalidamos, ¿vale? Para no volver a hacer todo el procedimiento desde cero, si algo se puede salvar. El órgano que resuelva el recurso decidirá todas las cuestiones, tanto de forma como de fondo, que plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados. No obstante, este último deberá oírse previamente de los interesados, en este último caso. La resolución será congruente con las pretensiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial. Que ojo, sí que se puede agravar tu situación inicial, pero abriendo un nuevo procedimiento, no dentro de este mismo. Es decir, si tú recurres a algo y descubren que estás haciendo algo mal, no dentro del mismo procedimiento se puede agravar tu situación, pero pueden abrir una pieza separada y ahí ir a por ti. Esta última regla recoge la prohibición de reformatio impleius. La resolución de recurso no puede empeorar la situación jurídica inicial del recurrente. Reformatio impeius, ¿vale? Pero bueno, ya te digo que en la práctica abren otra pieza separada, otro procedimiento y van a por ti sobre ese descubrimiento que hayan realizado. Causas de inadmisión. Las causas de inadmisión de los recursos administrativos se regulan en el artículo 116. Serán causas de inadmisión: ser incompetente el órgano administrativo, cuando el competente perteneciera a otra administración pública. Ser incompetente no significa que no tenga ni idea de cómo hacerlo, sino que la competencia no recae sobre él, se entiende, ¿verdad? Carecer de legitimación el recurrente, tratarse de un acto no susceptible de recurso, haber transcurrido el plazo para la interposición del recurso, ahí te quedas fuera, y carecer el recurso manifiestamente de fundamento, que no tiene ni pies ni cabeza. En un supuesto práctico, antes de entrar en el fondo, debe comprobarse si ocurre alguna causa de inadmisión, ¿vale? Lo miramos bien eso. Por ejemplo, si el interesado interpone un recurso de alzada contra un acto que pone fin a la vía administrativa, el recurso no sería procedente como alzada. Y esto, especialmente en C1, puede ser un problema, porque nos ponen la primera pregunta y nos dicen que el interesado interpone un recurso de alzada contra un acto que pone fin a la vía administrativa, el que sea. Una resolución de responsabilidad patrimonial. Y el resto de las preguntas van conforme a que no cabía recurso, no era procedente el recurso de alzada. Pero si tú fallas la primera, todas las demás te van a ir mal. He visto algún ejemplo así. Del mismo modo, si el recurso se interpone fuera de plazo, deberá apreciarse la extemporaneidad, salvo que se trate de un acto presunto, en cuyo caso los artículos 122 y 124 permiten interponer alzado o reposición en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En cuanto al error en la calificación del recurso, nos dice el artículo 115.2 que un error o ausencia de calificación del recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que se deduzca su verdadero carácter. Esto es muy importante porque al final los administrados no conocemos nada de esto, no sabemos cómo funcionan los recursos administrativos. Por lo tanto, igual queremos interponer un recurso de alzada y le ponemos que es un recurso de reposición. Entonces, el órgano dice, bueno, aquí hay un error en la calificación, le pongo el nombre bien y ya está. Esta regla es importante en los supuestos porque si el interesado llama recurso de reposición a lo que realmente debe ser un recurso de alzada, o al contrario, la administración no debe rechazarlo automáticamente por el nombre utilizado. Cuidado. Debe atender a su verdadero contenido, acto impugnado y al régimen jurídico aplicable. No obstante, esta regla no permite salvar cualquier defecto. Si el recurso se interpone fuera de plazo contra un acto no recurrible o ante una administración incompetente, podrá concurrir una causa de inadmisión. Pluralidad de recursos. El artículo 120 regula la pluralidad de recursos administrativos. Cuando deben resolverse una pluralidad de recursos administrativos
que traigan causa de un mismo acto administrativo y se haya interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la suspensión del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial. El acuerdo de suspensión deberá notificarse a los interesados, quienes podrán recurrirlo. La interposición del correspondiente recurso por un interesado no afecta a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren pendientes, salvo que proceda a la suspensión en los términos legalmente previstos. Recurso administrativo y recurso contencioso administrativo. Agotada la vía administrativa, el interesado podrá acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a la Ley 29/1998, reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa. Con carácter general, como te comenté antes, el artículo 46 establece que el plazo para interponer el recurso contra actos expresos será de 2 meses, contados desde el día siguiente al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa. Y luego nos dice, también el 46, que hay un plazo de 6 meses a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de la interpretación jurisprudencial existente en materia de silencio administrativo. Es decir, que la ley nos dice que hay 6 meses. Tenemos 6 meses desde que el acto es presunto. Pero la jurisprudencia nos dice que esto queda sin efecto porque vulnera nuestros derechos. Es decir, que si es presunto no hay plazo. Que sería lo lógico, ¿verdad? Porque no nos comunican, es presunto y encima, si pasan 6 meses, nos quedamos sin derecho a recurrir. No tendría sentido, ¿verdad? Por lo tanto, mencionas estas dos cosas y quedas genial, porque sabes, además de la norma, la interpretación jurisprudencial. Por lo tanto, estupendo. Si el interesado interpone recurso potestativo de reposición, no podrá acudir al contencioso hasta que aquel haya resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta, como comenté antes también. Esto quedaría increíble si lo pones en el supuesto. Si es pertinente, por supuesto. Por tanto, en un supuesto práctico debe distinguirse si el interesado acude directamente al contencioso administrativo frente a un acto que pone fin a la vía administrativa o si previamente interpone recurso potestativo de reposición. Apartado 16. Esquema básico de recursos administrativos. El esquema básico para resolver un supuesto práctico de recursos administrativos es el siguiente. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, procede recurso de alzada. El recurso de alzada se interpone en el plazo de un mes si el acto es expreso. Si el acto es presunto, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. Se puede interponer ante el órgano que dictó el acto o ante el órgano competente para resolver, que será el superior jerárquico. El plazo máximo para resolver y notificar será de 3 meses. Si no se resuelve en plazo, el recurso se entenderá desestimado, salvo la excepción del artículo 24.1, tercer párrafo de la Ley 39. Si el acto pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso potestativo de reposición o acudir directamente a la jurisdicción contenciosa administrativa. El recurso de reposición se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. El plazo de interposición será de un mes si el acto es expreso. Si el acto es presunto, puede interponerse en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. El plazo máximo para resolver y notificar será de un mes. Si no se resuelve el plazo, el recurso se entenderá desestimado. Si el acto es firme en vía administrativa y concurre alguno de los supuestos tasados en el artículo 125 de la Ley 39, podrá interponerse recurso extraordinario de revisión. El plazo será de 4 años en caso de error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. En los demás supuestos, como ya vimos antes, será de 3 meses desde el conocimiento de los documentos o desde que la sentencia judicial quedó firme. Apartado 17. Ideas clave para resolver el supuesto. En un supuesto práctico sobre recursos administrativos, el orden lógico de análisis debería ser el siguiente. Primero, identificar el acto impugnado. Debe determinarse si se trata de una resolución, de un acto de trámite cualificado o de un simple acto de trámite. Si se trata de un simple acto de trámite, como regla general no cabrá recurso administrativo. Segundo, comprobar si el acto pone fin o no a la vía administrativa. Esta es la decisión central, porque de ella depende que proceda recurso de alzada o recurso potestativo de reposición, importantísimo. Tercero, identificar el órgano que dictó jurídicamente el acto. Si el acto se dicta por delegación, debe tenerse en cuenta el órgano delegante, porque los actos dictados por delegación se consideran dictados por el órgano delegante, y esto ya cayó en examen.
Cuarto, determinar el recurso procedente. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, procede recurso de alzada. Si el acto pone fin a la vía administrativa, procede recurso potestativo de reposición o directamente recurso contencioso administrativo. Si el acto es firme en vía administrativa y concurre alguno de los motivos tasados, podrá plantearse recurso extraordinario de revisión, que recordemos que es extraordinario, como su propio nombre indica. Quinto, fijar el plazo de interposición. En alzada y reposición, el plazo será de un mes si el acto es expreso. Si el acto no es expreso, podrá recurrirse en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio administrativo. En el recurso extraordinario de revisión, el plazo será de 4 años si se funda en error de hecho y de 3 meses en los demás supuestos. Sexto, identificar el órgano ante el que se interpone y el órgano que resuelve. En alzada, puede interponerse ante el órgano que dictó el acto o ante el órgano competente para resolver, que será el superior jerárquico. En reposición, se interpone ante el mismo órgano que dictó el acto. En revisión, se interpone ante el órgano administrativo que dictó el acto firme. Séptimo, señalar el plazo máximo para resolver y notificar. En alzada, 3 meses. En reposición, 1 mes. En revisión, 3 meses. Octavo, explicar los efectos de la falta de resolución expresa. Importantísimo. En general, la falta de resolución expresa del recurso produce efectos desestimatorios. En el recurso de alzada existe una excepción. Si el recurso se interpuso contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud y el recurso de alzada no se resuelve en plazo, se entenderá estimado, salvo en las materias que el silencio tenga sentido desestimatorio por expresa previsión legal, ¿vale? Excepción que tenemos ahí. Noveno, valorar si se ha solicitado la suspensión de la ejecución del acto impugnado. Esto también cayó en examen. La interposición del recurso no suspende por sí sola la ejecución del acto. Sin embargo, si se solicita la suspensión y transcurre un mes desde la entrada de la solicitud en el registro electrónico competente sin resolución expresa, la ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida. Décimo, cerrar con la posible vía contencioso administrativa. Si se agota la vía administrativa, cabrá recurso contencioso administrativo en el plazo general de 2 meses frente a actos expresos, conforme al artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Continuamos con la parte más importante de esta guía, que son los ejemplos reales de supuestos prácticos, ¿vale? Sacados de exámenes oficiales con todo lo que acabamos de ver hasta ahora. Entonces, tenemos que los recursos administrativos suelen aparecer en los supuestos prácticos conectados con varias cuestiones. El órgano que dicta el acto, la existencia de delegación de competencias, la determinación de si el acto pone fin o no a la vía administrativa, el plazo máximo para resolver, la suspensión de la ejecución, la notificación de la resolución del recurso y el posible acceso posterior a la jurisdicción contenciosa administrativa, que solo van a ser el artículo 46 y el plazo de 2 meses, poco más. A continuación se recogen varios ejemplos reales de exámenes oficiales en los que esta materia ha sido preguntada. Y tenemos, en el primer ejemplo, resolución dictada por delegación de una ministra, supuesto práctico oficial de GACE del año 2019, opción 2, donde se plantea que una empresa solicita la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre para el proyecto Gasificación del término municipal de Coaña. El enunciado indica que la competencia para resolver corresponde a la Directora General de la Costa y el Mar por delegación de la ministra. ¿Recuerdas lo que vimos antes, verdad? Posteriormente se pregunta qué recursos administrativos o jurisdiccionales cabrían frente a una eventual resolución denegatoria de la concesión y en qué plazo y ante qué órganos. La clave del supuesto está en la delegación de competencias. Si mencionamos la Ley 40, increíble ya. Debe acudirse al artículo 9 de la Ley 40. Bueno, esto es Ley del Régimen Jurídico del Sector Público. La abreviatura de Ley 40 puedes poner también Ley 40, también te sirve. Conforme al cual los actos dictados por delegación se consideran dictados por el órgano delegante. Por tanto, aunque formalmente la resolución sea dictada por la Directora General de la Costa y el Mar, jurídicamente el acto se entiende dictado por la ministra. ¿Y qué significa esto? Esta decisión es determinante porque, conforme al artículo 114, los actos dictados por ministros ponen fin a la vía administrativa. En consecuencia, la resolución denegatoria de la concesión agota la vía administrativa y no procede recurso de alzada. Frente a dicha resolución caben dos posibilidades, que ya sabemos cuáles son. Conforme a los artículos 123 y 124, ante el mismo órgano que dictó el acto, recurso potestativo de reposición, es decir, ante la ministra, en un plazo de un mes si el acto es expreso. O bien acudir directamente al recurso contencioso administrativo conforme a la Ley 29/1998, en el plazo de 2 meses, desde la notificación del acto expreso,
Además, al tratarse de un acto dictado por un órgano central de la Administración General del Estado, la competencia jurisdiccional corresponderá con carácter general a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, artículo 11.1 de esta ley de la jurisdicción contenciosa administrativa. Por eso te digo que no es solo lo del artículo 46, pero prácticamente solo. Por tanto, la respuesta correcta sería que, frente a la resolución denegatoria, cabría interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la ministra competente, o bien acudir directamente al recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de 2 meses. La trampa del supuesto consiste en no quedarse con el órgano que firma formalmente la resolución. Hay que ver de quién viene delegada. Aunque aparezca una directora general, si actúa por delegación de la ministra, el acto se entiende dictado por la ministra y por ello pone fin a la vía administrativa. Ahí es donde iban a pillar. Y podrían repetirlo perfectamente en un futuro, ¿vale? Vale, ejemplo 2. Recurso de alzada contra resolución de una subdirección general. Este es de la oferta de empleo público 2025-2026, opción 2. Se plantea que una resolución emitida por una subdirección general de un organismo autónomo ha suscitado controversia y varios interesados, representados por un letrado, interponen un recurso de alzada contra la misma. Este supuesto está ya subido en Patreon, resuelto y todo. El primer dato relevante es que la resolución procede de una subdirección general. Entonces, con carácter general, si el acto dictado por ese órgano no pone fin a la vía administrativa, procede recurso de alzada conforme a los artículos 121 y 122 de la Ley 39. El artículo 121 establece que las resoluciones y actos de trámite cualificados que no pongan fin a la vía administrativa podrán ser recurridos en alzada ante el órgano superior jerárquico del que los dictó. Por tanto, si la resolución de la Subdirección General no agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el órgano superior jerárquico correspondiente. El recurso también podrá interponerse ante el órgano que dictó el acto, en cuyo caso éste deberá remitirlo al competente para resolverlo en el plazo de 10 días, plazo que te dije antes, con su informe y copia completa ordenada del expediente. Ejemplo 3. Plazo máximo para resolver el recurso de alzada y el sentido del silencio. En el mismo supuesto se pregunta cuál es el plazo máximo para resolver y notificar el recurso de alzada, que ya lo sabemos. Artículo 122, plazo máximo para dictar y notificar, 3 meses. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, el recurso se entenderá desestimado, salvo supuesto previsto en el artículo 24.1. Pero ya te digo que en la mayoría de los casos va a ser desestimatorio. Esta excepción opera cuando el recurso de alzada se interpone contra la desestimación por silencio administrativo de una solicitud. En ese caso, si el recurso de alzada tampoco se resuelve en plazo, puede producirse silencio estimatorio, salvo que la materia esté exceptuada. Sin embargo, en el supuesto planteado, el recurso de alzada se interpone contra una resolución expresa de una subdirección general, no contra una desestimación presunta. Por tanto, si transcurren 3 meses sin que se dicte y notifique resolución expresa del recurso de alzada, el recurso podrá entenderse desestimado por silencio administrativo. La clave de este supuesto está en comprobar si el recurso de alzada se dirige contra un acto expreso o contra una desestimación presunta. En el primer caso, la falta de resolución del recurso produce, como regla general, silencio desestimatorio. Ejemplo 4. Lo del silencio tienes que verlo muy bien en el artículo 24, por cierto, porque nos dice que en caso de silencio será estimatorio, pero luego pone una serie de excepciones que al final en la práctica es desestimatorio casi siempre. Lo raro es cuando el silencio estima, ¿vale? Lo cual tiene lógica, porque no vamos a andar pidiendo cosas y no me han resuelto, estimado, voy a hacerlo. No funciona así en la administración. Ejemplo 4. Sentidos posibles de la resolución del recurso. En el mismo supuesto también se pregunta qué sentidos puede adoptar la resolución del recurso. Debe acudirse al artículo 119, relativo a la resolución de los recursos administrativos. La resolución del recurso podrá estimar totalmente las pretensiones del recurrente, estimar parcialmente el recurso, desestimar las pretensiones o declarar inadmisión, como vimos antes. Además, cuando exista vicio de forma y no se estime procedente resolver sobre el fondo, podrá ordenarse la retroacción del procedimiento al momento en que el vicio fue cometido. Por tanto, en un supuesto práctico no basta con decir que el recurso se estima o se desestima, debe recordarse que la resolución también puede declarar la inadmisión o acordar la retroacción de actuaciones cuando exista un defecto formal relevante. Ejemplo 5. Solicitud de suspensión de la ejecución del acto impugnado. Esto es muy interesante y nos podría llevar a fallo, ahora vas a ver por qué.
En el mismo supuesto de esta oferta de empleo público, los interesados solicitan expresamente la suspensión de la ejecución del acto recurrido, alegando que su ejecución ocasionaría perjuicios de difícil o imposible reparación. Ya te digo, derrumbe de casa, visualiza. O si es algo colectivo, pues otra cosa diferente. Un proceso selectivo y tal, que ya nombren a la gente y te quedes fuera, no sé, algo así. Esta cuestión debe resolverse conforme al artículo 117. La regla general es que la interposición de un recurso no suspende la ejecución del acto impugnado. No obstante, el órgano competente para resolver el recurso podrá suspender la ejecución de oficio a solicitud previa ponderación suficientemente razonada entre el perjuicio que la suspensión causaría al interés público o a terceros y el perjuicio que la ejecución inmediata del acto causaría al recurrente. La suspensión podrá acordarse cuando concurra alguna de estas circunstancias: que la ejecución pueda causar perjuicios de imposible o difícil reparación, casa derrumbada, o que la impugnación se fundamente en alguna causa de nulidad de pleno derecho, artículo 47. En el supuesto, los interesados alegan precisamente que la ejecución les ocasionaría perjuicios de difícil o imposible reparación, ya lo dice el propio enunciado. Por tanto, la solicitud encaja formalmente en uno de los supuestos del artículo 117. Ahora bien, la suspensión no es automática. El órgano competente debe valorar de forma razonada los intereses en conflicto y decidir si procede conceder o denegar. No porque lo pidamos nos lo van a conceder. Tienen que evaluarlo y proceder según convenga. Ejemplo 6. Efectos de la concesión, denegación o falta de resolución expresa sobre la suspensión. El supuesto también pregunta qué efectos produce la suspensión, denegación o falta de resolución expresa de la solicitud de suspensión. Si se concede la suspensión, queda suspendida la ejecución del acto impugnado mientras se resuelve el recurso, en los términos establecidos por el acuerdo de suspensión. Además, pueden adoptarse medidas cautelares para asegurar la protección del interés público, de terceros y la eficacia de la resolución impugnada. Cuando de la resolución puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, aquella podrá quedar condicionada a la prestación de caución o garantía suficiente. Si se deniega la suspensión, el acto recurrido conserva su eficacia ejecutiva, sin perjuicio de que el recurso de alzada continúe tramitándose y de que los recurrentes sigan defendiendo sus pretensiones. Si la Administración no resuelve expresamente la solicitud de suspensión, debe aplicarse la regla especial del artículo 117. La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurre un mes desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u organismo competente para decidir sobre ella sin que haya dictado y notificado resolución expresa. Por lo tanto, aquí tenemos un silencio estimatorio. Por tanto, en materia de suspensión, el silencio tiene efecto favorable para el recurrente. La suspensión se entiende concedida si no se resuelve en el plazo de un mes. Esta es una de las reglas más importantes de los recursos administrativos, porque rompe con la idea general de que la falta de resolución del recurso suele tener efectos desestimatorios, ¿vale? Por eso era tan difícil esta pregunta, porque nos venía un matiz muy complejo. Ejemplo 7. Notificación de la resolución del recurso. En el supuesto de la oferta de empleo público 25-26 también se pregunta cómo debe practicarse la notificación de resolución del recurso. Aquí debemos acudir a las reglas generales de notificación, artículos 40 y siguientes. La resolución del recurso deberá notificarse a los interesados, ya que afecta a sus derechos e intereses y pone fin al recurso de alzada. La notificación deberá contener texto íntegro de la resolución, la indicación de si el acto pone fin o no a la vía administrativa, los recursos procedentes, el pie de recursos también se le llama. Si tienes alguna carta por ahí por casa de una notificación, vete a mirarla porque suele poner debajo, de acuerdo con la ley 39, y así practicas para ver una notificación real. El órgano ante el que deban interponerse, el plazo para hacerlo. Además, el enunciado indica que los interesados actúan bajo la representación de un letrado. Por tanto, si la representación está debidamente acreditada, la notificación deberá practicarse con el representante, conforme a las reglas generales de representación de los interesados en el procedimiento administrativo. Si la resolución afectara a una pluralidad indeterminada de personas, podría proceder la publicación en los términos del artículo 45. Asimismo, cuando la suspensión afecte a una pluralidad indeterminada de personas y de ella puedan derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, deberá publicarse en el periódico oficial en el que se insertó el acto suspendido, conforme al artículo 117. Ejemplo 8. Vías posteriores tras la desestimación del recurso de alzada. En este mismo supuesto se pregunta qué actuaciones o vías de impugnación pueden ejercer los interesados en caso de desestimación del recurso de alzada. Debe partirse de una regla fundamental: la resolución del recurso de alzada pone fin a la vía administrativa.
Así resulta del artículo 122.3, conforme al cual contra la resolución de un recurso de alzada no cabe ningún otro recurso administrativo, salvo el recurso extraordinario de revisión en los casos del 125.1. Por tanto, si se desestima el recurso de alzada, los interesados no pueden interponer otro recurso de alzada ni con carácter general otro recurso administrativo ordinario. La vía ordinaria posterior será acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa, conforme a la Ley 9/1998. Si la desestimación del recurso de alzada es expresa, el recurso contencioso administrativo deberá interponerse en el plazo de 2 meses, conforme al artículo 46, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación de la resolución. Si la desestimación se produce por silencio administrativo, debe tenerse en cuenta el artículo 46 y la interpretación jurisprudencial existente sobre la impugnación del silencio administrativo negativo. Además, de forma excepcional, si concurre alguno de los supuestos tasados del 125, podrá interponerse el extraordinario de revisión contra el acto firme en vía administrativa. En consecuencia, frente a la desestimación del recurso de alzada, los interesados podrán acudir a la vía contenciosa administrativa y solo excepcionalmente plantear el recurso extraordinario de revisión si concurre alguna de las causas legalmente previstas que ya hemos visto aquí. Ejemplo 9. Método común que se extrae de los supuestos reales. En los supuestos reales puede extraerse un método práctico para resolver cualquier pregunta de recursos administrativos. Primero, debe identificarse el acto impugnado. Hay que comprobar si se trata de una resolución, de un acto de trámite cualificado o de un simple acto de trámite. Segundo, debe determinarse si el acto pone fin o no a la vía administrativa. Esta es la decisión central del sistema. Si el acto no pone fin a la vía administrativa, procederá recurso de alzada. Si el acto pone fin a la vía administrativa, procederá recurso potestativo de reposición o directamente recurso contencioso administrativo. Tercero, debe identificarse el órgano que jurídicamente dicta el acto. Si hay delegación de competencias, no basta con mirar el órgano que firma. Hay que aplicar el artículo 9 de la Ley 40/2015 y entender que el acto ha sido dictado por el órgano delegante. Cuarto, debe fijarse plazo de interposición. En alzada y reposición el plazo es de 1 mes si el acto es expreso. Si el acto no es expreso, el recurso podrá interponerse en cualquier momento desde el día siguiente a aquel en que se produzcan los efectos del silencio. Quinto, debe señalarse el órgano competente. En alzada resuelve el superior jerárquico. En reposición resuelve el mismo órgano que dictó el acto. En revisión resuelve el órgano que dictó el acto firme. Sexto, debe indicarse el plazo máximo para resolver y notificar. En alzada el plazo es de 3 meses, en reposición es de 1 mes, en extraordinario de revisión de 3 meses. Séptimo, debe explicarse el sentido del silencio. En general, la falta de resolución expresa del recurso produce efectos desestimatorios, pero en la solicitud de suspensión del acto impugnado, si transcurre 1 mes sin resolución expresa, la ejecución del acto se entiende suspendida. Octavo, debe analizarse si se ha solicitado la suspensión de la ejecución. La interposición del recurso no suspende automáticamente el acto, pero la suspensión puede acordarse cuando existan perjuicios de imposible o difícil reparación cuando el recurso se funde en una causa de nulidad de pleno derecho. Noveno, debe indicarse correctamente la notificación. La resolución del recurso debe notificarse con el contexto exigido en el artículo 40. Y, si hay representante acreditado, debe notificarse al representante. Décimo, debe cerrarse con las vías posteriores. Si desestima un recurso de alzada, queda agotada la vía administrativa y la vía ordinaria será el recurso contencioso administrativo, sin perjuicio del recurso extraordinario de revisión en los supuestos tasados. Este método permite responder de forma ordenada a los supuestos reales en los que los recursos administrativos aparecen mezclados con delegación de competencias, suspensión, notificación, silencio y vía contencioso administrativa. Conclusión, ya para terminar. En definitiva, el sistema de recursos administrativos de la Ley 39/2015 exige partir de los artículos 112 a 126, pero conectándolos necesariamente con las reglas sobre validez de los actos, eficacia, notificación, cómputo de plazos, delegación de competencias y posterior acceso a la jurisdicción contenciosa administrativa. La clave en el supuesto práctico no es citar de forma aislada los artículos de los recursos, sino determinar con precisión qué acto se impugna, si es recurrible, si pone fin o no a la vía administrativa, qué órgano lo dictó jurídicamente, qué recurso procede, en qué plazo debe interponerse, ante qué órgano se presenta, qué órgano resuelve, qué plazo tiene la administración para resolver, qué efectos produce la falta de resolución y si cabe acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa. Solo después de realizar este análisis puede determinarse correctamente el recurso procedente y sus consecuencias jurídicas.
Y hasta aquí nuestra guía normativa de recursos administrativos de la Ley 39. Aquí al final de todo tiene las fuentes normativas que son básicamente Ley 39, Ley 40 y Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Espero que te haya gustado este análisis. Recuerda que la guía te la puedes descargar en mi cuenta de Patreon, además de un montón de recursos, un curso completo de la oposición de gestión de la Administración Civil del Estado y unos 50 supuestos prácticos, además de todas las guías normativas que tengo subidas. Muchas gracias por estar conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.